Bueno, seguimos en el entrenamiento de hacedores de discípulos y estamos viendo pues cómo hacer discípulos que hacen discípulos. Y hemos visto que el método de Dios es la multiplicación y así vamos a llegar a todas las naciones para que cada tribu, lengua y nación le conozca, ¿sí? Y un método muy eficaz, no es el único, recuerden que no estamos casados con los métodos, estamos cansados, sí estamos casados con el Evangelio, estamos comprometidos a llevar el Evangelio, pero este método ha sido usado en muchas naciones para multiplicar el Evangelio de una forma muy asombrosa y yo lo he experimentado y ha sido de mucha bendición. Así que hoy vamos a ver un método de discipulado que se llama el EDB, ¿sí? Estudio de Descubrimiento Bíblico. Y en este estudio básicamente dejamos que las personas vean la escritura y que el Espíritu Santo les muestre los tesoros de la escritura y que ellos mismos los descubran, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Cuando te dan un tesoro a que te den un mapa y que tú encuentres el tesoro, como que lo aprecias más porque tú lo encontraste, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es que las personas descubran los tesoros de la escritura y se les queda más grabado y lo aprecian más. Así que vamos a ver cómo es este método de estudio descubrimiento bíblico. Entonces empezamos siempre con una serie de preguntas. Estas preguntas se hacen cada semana, ¿sí? O cada vez que se reúnen. La primera pregunta con la que empezamos en este estudio es, ¿por qué están agradecidos esta semana? Entonces, esta pregunta está diseñada para crear y enseñar al nuevo creyente a adorar a Dios por lo que Él ha hecho durante la semana. Como dice la Biblia, entremos a su presencia con acción de gracias, ¿no? Entonces le estás enseñando con esta pregunta de que hay que estar agradecidos. La gente tiende a quejarse, pero con esto, entonces tú como facilitador, ya sea que tengas a 3, 4 personas o hasta una persona discipulando, les das un tiempo a cada persona y tú como facilitador quieres que no se extiendan mucho, así que con sabiduría ahí vas manejando la situación, pero pues dejas, no, pues yo estoy agresivo por esto, yo estoy agresivo por lo otro, y ahí pues que cada quien comparta por qué está agradecido. Tú puedes ser el primero que dices por qué estás agradecido para que les modeles el cómo hacerlo, ¿no? Entonces ya que haces esa pregunta, la segunda pregunta es, ¿qué te estresó esta semana? Esta pregunta está diseñada para enseñar a interceder por nuestras necesidades y brindar la oportunidad de ayudar unos a otros. Es importante que el facilitador apunte las necesidades de cada uno y durante la semana pueda dar seguimiento sobre ello. Es decir, la segunda pregunta, tú tienes un cuaderno y les dices, oye, ¿qué les estresa esta semana? Y la gente ahí va a abrir su corazón, muchas de ellas va a abrir su corazón y va a empezar a decir lo que les estresó y, y es bueno que tú lo anotes. Por ejemplo, yo tuve uno ayer y estuve anotando lo que estaban diciendo. Mira, si tú le preguntas a una persona, ¿cuáles son sus peticiones de oración? A veces la gente se cohíbe y no dice, ¿no? Oh, pues no sé. Pero cuando les preguntas qué te estresa, ahí abre su corazón y en realidad son puras peticiones de oración porque está diciendo cuáles son sus cargas. Entonces es bueno ahí anotar para tú seguir orando por ellos y también puedes tú mandarles un mensaje, oye, ¿cómo vas con esta situación? ¿Cómo vas con el problema de tus hijos y toda la onda? Y ahí sí empiezas un pastoreo durante la semana, ¿sí? Entonces también después de que han todos compartido lo que les estresó, pues se toman un tiempo para orar por eso, ¿no? Y oran y levantan esas cosas al Señor, ¿sí? Ahora, tú como facilitador necesitas saber si hay veces que la gente pues está bien cargada y puede hablar hasta 15 20 minutos y pues se va a robar todo el tiempo de la reunión y hay que respetar el tiempo. Queremos que la reunión dure 1 hora, o sea, ustedes van a decir cuánto tiempo va a durar la reunión, pero normalmente la gente, si se extiende mucho, ya para la siguiente semana no va a querer volver porque dura mucho. Entonces, es bueno respetar el tiempo de la gente. Así que si las personas se están abriendo mucho, tú con sabiduría dices, muchas gracias, pues vamos a ver el siguiente, ¿sí? Así que, pues pídanle sabiduría al Señor y Él se lo va a dar. Eso es lo que el facilitador debe ser sabio, ¿no? Con eso. Eh, la, Ahora, la siguiente pregunta es la quinta y me salté la 3 y la 4 porque esas se empiezan hasta la segunda semana, hasta el segundo estudio del EDB, ¿sí? Entonces, este es el primer EDB que vamos a tener, digamos. Entonces, después de que le preguntamos por qué estás agresivo, qué te estresó esta semana, lo que vamos a empezar a hacer es leer una historia de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando alguien se convierte empezamos con unos mandamientos de Cristo. Y el primer mandamiento es el arrepentimiento y fe. Entonces
les leemos la historia de que está en Lucas 7:36 al 50, donde está la mujer pecadora que va y le limpia los pies a Jesús con sus lágrimas y le pone un perfume. Y ahí habla de cómo ella se arrepintió y cómo ella puso su confianza en Jesús y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, lo primero que hacemos es de que alguien, no tú el facilitador, sino alguien de los que están en el estudio, lea toda, todo la historia. Es importante que no le pongas pues la tarea de leer a alguien que no sabe leer porque se puede cohibir y tal vez hasta no regrese. Entonces, pues tenga sabiduría a ver quién va a leer. Y luego, no nomás eso, sino que la segunda vez le pides a alguien más que lea. No nomás lo leen una vez, sino dos veces. Y que alguien relea la historia, ¿sí? Y es importante que, bueno, es opcional, no tiene que ser, pero si alguien tiene una versión, por ejemplo, la Reina Valera, y luego alguien tiene la NTV, pues está bien que se lean dos versiones para que la gente pueda tener un mayor entendimiento del pasaje. Entonces, ya que se ha leído dos veces, le pides a los que están en el estudio que cuenten la historia. O sea, le dices, un voluntario que pueda contar con la Biblia cerrada la historia. Entonces alguien dice, no, pues yo, y empieza a contar, no, pues yo les quiero contar la historia de que Jesús lo invitaron a una cena y ahí entró una mujer pecadora y con sus lágrimas le lavó los pies y recuenta toda la historia. Entonces ya que terminó de contar la historia, no siempre les va a faltar algo, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces les va a faltar algo o tal vez hasta añade algo que no estaba ahí. Entonces tú le preguntas a los demás y le dicen, a ver, tú les preguntas a los demás, ¿hay algo que le faltó o hay algo que añadió? Entonces, la persona puede decir, oh, le faltó esta parte, le faltó la otra. Y con esto es muy importante porque la misma gente que está en el discipulado sabe que la autoridad no es el facilitador últimamente, sino la escritura. Y que ellos tienen la habilidad de corregir conforme a la escritura al que le está faltando o le está quitando. Entonces se hace esto y la gente empieza a aprender que la autoridad viene de la escritura. Entonces ya que leyeron dos veces, recontaron y el grupo corrigió, ahora le preguntan al grupo y que no todos tienen que contestar, pero que algunos voluntarios contesten y que digan, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Cristo o de Dios? ¿Sí? Eh, es importante que le digas a alguien, oigan, alguien que pueda escribir las respuestas y que alguien ahí escriba las respuestas, ¿no? Eh, por ejemplo, si alguien contesta algo que no está en el texto, ¿sí? No, pues yo creo que Dios es así, 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 y que no está en el pasaje, tú le preguntas esta pregunta clave, ¿no? Es, ¿dónde encontraste eso en el pasaje? ¿Dónde está eso en el texto? Entonces la persona ahí se va a dar cuenta que no puede decir cosas que no están en el texto, o sea, que todo tiene que estar en el texto. Y ahí estás apuntando otra vez a la autoridad de la escritura, ¿sí? Y eso nos va a guardar de que se puedan desviar del tema y aún que puedan creer herejía, sino que vayan acostumbrándose a concentrarse en lo que está en el texto. Aún si te dicen algo que es correcto, pero que está en otro pasaje, tú les dices, bueno, ¿dónde encuentras eso en este texto? Porque queremos que las personas estudien bien la escritura, ¿no? Entonces la segunda pregunta que les hacemos es, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de los hombres, o sea, acerca de la humanidad? Si esto nos permite ver pues el pecado del hombre o cómo Dios trata con el hombre, pues ahí la gente va a opinar, deja que ellos opinen. La tentación es de que uno se ponga ahí a enseñarles y de todo. No, deja que el Espíritu Santo les enseñe a ellos por medio de la escritura. Tú lo único que estás viendo es facilitando y si dicen algo que no, le dices, ¿dónde está eso en el texto? ¿Sí? ¿Ok? Ah, ya que respondieron eso, la siguiente pregunta, que es muy importante, es, muy bien, me gustaría que cada uno anotara en su cuaderno cómo van a aplicar este pasaje esta semana. ¿Cómo lo van a aplicar? ¿Qué es lo que Dios les está enseñando para que apliquen este pasaje? Y les das ahí un minuto para que lo escriban, para que lo piensen. Y luego les vas preguntando a cada uno, a ver, ¿cómo lo vas a aplicar esta semana? Y aquí es bien importante que tú lo anotes también para que tú sepas. Entonces, digamos que una persona dice, pues sabes que yo voy a amar más a mi esposa. Entonces, eso, aunque es una respuesta muy buena,
no es medible. Es decir, la siguiente semana, si le preguntas, oye, ¿cómo te fue con amando a tu esposa? Él puede decir, muy bien, pero no es medible esa respuesta. Entonces, tú quieres ayudarle a que sea medible y no le vas a decir cómo lo apliques, sino le dices, oye, bueno, ¿podrías decir algo específico en cómo podrías manifestar ese amor hacia tu esposa esta semana? Y, bueno, pues levantando los calcetines que siempre tiro. Muy bien. Y eso es algo medible para la siguiente semana. Porque recuerda que lo que le queremos enseñar a la gente es lo que Jesús nos dijo que les enseñáramos. Enséñales a obedecer los mandamientos. No nomás dice Jesús, enséñales los mandamientos, sino enséñales a obedecer. Entonces queremos que no nomás sean oidores, sino hacedores de la palabra, como dice Pablo, ¿no? En Romanos 2. Así que, pues ahí les vas ayudando. Si te dicen, no, voy a orar más. Qué bien, gloria a Dios que vas a orar más. ¿Cuánto tiempo te propones orar más esta semana? No, pues que 10 minutos diarios. Muy bien, 10 minutos diarios. Entonces, tú les vas ayudando a que las respuestas sean medibles. Entonces, ya después de que tienes la respuesta de todos, dices, ¿a quién le vas a contar el pasaje que leímos hoy? Entonces, ya les preguntas a la gente, no, les estás enseñando con esta pregunta a la gente que lo que han recibido lo den. Y no tienen que enseñar algo que no saben, simplemente lo que han leído 2 veces, lo que han recontado y corregido y lo que han estudiado ese día, que se lo cuenten a alguien que no estuvo ahí, ya sea a su familiar, a sus amigos, a su círculo de influencia, que se lo cuenten, ¿no? Entonces ahí les estamos enseñando implícitamente a compartir el evangelio, para que cuando ya estén más preparados, o sea, ya van a saber cómo evangelizar más eficazmente, pero de todos modos ya tienen eso de compartir en su ADN, ¿sí? Entonces ya que dijeron aquí le van a compartir, la siguiente pregunta es, ¿cuándo nos vamos a reunir otra vez? Y ya quedan para la siguiente reunión. Entonces ya ahí concluye el estudio de descubrimiento bíblico. Ahora, como les dije, eso es la primera semana. Ya la segunda semana haces lo mismo, porque estás agresivo, porque estás estresado. Y luego le añades esta pregunta, ¿cómo les fue con la aplicación del pasaje de la semana pasada? Entonces, al que respondió que iba a recoger los calcetines, dice, ¿cómo te fue recogiendo los calcetines? Entonces la persona tal vez dice, sí, y la esposa colabora y dice, sí, yo sí lo hizo, gloria a Dios, pues continúa haciendo esto. Si dice que no, ahí lo animas, recuerda que es un rindiendo de cuenta amoroso, no es para condenar a nadie, sino es para animarlo. Pues ánimo, ¿te quieres que te ayude en algo? O sea, yo lo recojo, no. Pues puedes orar por él o puedes animarlo, pero él ya va a saber que ese estudio se trata no nomás de escuchar, sino también de obedecer. Y para la siguiente semana, pues esperemos que ya empiece a obedecer, ¿sí? Ahora, digamos que la persona no obedece, no obedece, no obedece. Si es bueno que como para el cuarto, quinto EDB y tú ya lo hables con él y le digas, oye, pues ya has visto que esto se trata de amar al Señor y obedecerlo. Hay algo que está pasando porque no lo estás obedeciendo. Y ahí, pues, es una oportunidad para discipularlo más profundamente, ¿sí? La otra pregunta que se añade es, ¿cómo te fue con la persona que le compartiste el pasaje o historia de la semana pasada? Y ahí ya, digamos que la persona sí le compartió, pues qué bueno. Si no, pues lo animas para que comparta. Y tal vez la persona es cohibida, pues le puedes ahí ofrecer y decir, ¿sabes qué? Acompáñame y yo te enseño cómo hacerlo, o yo te acompaño para que tú lo hagas. Entonces ahí ya empiezas un mentoreo, ¿no? Más profundo. Así que recapitulando, todas las preguntas son 10. Es ¿por qué estás agresivo esta semana? Número 2, ¿qué te estresó esta semana? Número 3, ¿cómo te fue con la aplicación del pasaje de esta semana? Número 4, ¿cómo te fue con la persona que le compartiste la semana pasada? Número 5, que alguien lea el pasaje, que alguien lo relea y que alguien cuente el pasaje. El número 6, ¿qué nos dice el pasaje acerca de Cristo, de Dios? Número 7, ¿qué nos dice el pasaje acerca del hombre? Número 8, ¿cómo van a aplicar el pasaje esta semana? Número 9, ¿a quién le vas a compartir la historia esta semana? Y número 10, ¿cuándo lo vamos a juntar otra vez? Este es el estudio de descubrimiento bíblico. Cada pregunta es bien importante. No se salteen ninguna, sino aplíquenla bien y van a ver que el Señor va a usar esto para bendecir a su grupo y a su estudio. Así que bueno, este es el EDB y yo les animo a que lo practiquen hoy mismo o esta semana.